Constantino el Grande, una figura crucial en la historia romana. Constantino el Grande ocupa un lugar destacado en la historia romana. Gobernó como emperador desde el año 306 hasta el año 337 después de Cristo. Su reinado marcó un punto de inflexión para el Imperio Romano. Es mejor conocido por su papel en la promoción del cristianismo. Esta fue una desviación radical de la política imperial anterior. El ascenso al poder de Constantino se produjo después de un periodo de inestabilidad. El Imperio Romano se había dividido bajo el sistema de la tetrarquía. Este sistema vio a 4 coemperadores gobernando diferentes regiones. Constantino salió victorioso de las guerras civiles que siguieron. Se convirtió en el único gobernante del Imperio Romano en el año 324 después de Cristo. El reinado de Constantino trajo cambios significativos al imperio. Trasladó la capital de Roma a Bizancio. Cambió el nombre de la ciudad a Constantinopla en su honor. Este cambio hacia el este tuvo consecuencias duraderas. Condujo a la eventual división entre los imperios romanos de Occidente y Oriente. Pero fue la política religiosa de Constantino la que realmente lo distinguió. Puso fin a la persecución de los cristianos. Apoyó activamente a la Iglesia cristiana. Esta fue una reversión dramática de siglos de tradición romana. Preparó el escenario para que el cristianismo se convirtiera en la religión dominante del imperio. La batalla del Puente Milvio, en el año 312 después de Cristo, fue un momento crucial. Constantino se enfrentó a su rival Magencio por el control del Imperio Romano de Occidente. Antes de la batalla, Constantino supuestamente tuvo una visión. Vio una cruz de luz en el cielo. Escuchó una voz que decía: «Con este signo vencerás». Eusebio. Esta historia proviene de escritores cristianos como Eusebio. Escribieron años después del evento. Los detalles de la visión varían en diferentes relatos. Algunos dicen que Constantino vio el símbolo Chi Rho. Estas son las 2 primeras letras del nombre de Cristo en griego. Otros describen una cruz. Constantino ordenó a sus soldados que pintaran este símbolo en sus escudos. Luego ganó la batalla de manera decisiva. Magencio se ahogó en el río Tíber durante la retirada. Esta victoria fue vista como un favor divino para Constantino. La historia de la visión ha sido debatida por los historiadores. Algunos lo ven como propaganda, otros creen que Constantino tuvo una experiencia genuina. De cualquier manera, marca el comienzo de la asociación pública de Constantino con el cristianismo. Esta asociación daría forma al resto de su reinado y más allá. Después de su victoria en el Puente Milvio, las políticas de Constantino favorecieron a los cristianos. Puso fin a las persecuciones, devolvió propiedades confiscadas durante purgas anteriores. Otorgó al clero cristiano exenciones de ciertos deberes cívicos. Estos eran privilegios que antes disfrutaban los sacerdotes paganos. Constantino también comenzó a construir iglesias cristianas. La iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén es un ejemplo famoso. Financió la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Estos grandiosos edificios le dieron al cristianismo una presencia visible en el imperio. Mostraron el nuevo estatus de la fe bajo el patrocinio imperial. Constantino el Grande. Sin embargo, la adopción del cristianismo por parte de Constantino fue gradual. No la convirtió en la religión oficial del Estado. Eso vendría más tarde con Teodosio I. Constantino permitió la libertad de culto para todas las religiones. Mantuvo muchas prácticas religiosas romanas tradicionales. La propia conversión de Constantino es un tema de debate. No se bautizó hasta que estuvo en su lecho de muerte. Esto no era raro en ese momento. Muchos creían que el bautismo lavaba todos los pecados. Lo retrasaron hasta el final de la vida. Aún así, esto ha llevado a algunos a cuestionar la profundidad de la fe cristiana de Constantino. A pesar de su apoyo al cristianismo, Constantino mantuvo vínculos con las tradiciones paganas. Estaba particularmente asociado con el culto a Sol Invictus. Este era el dios Sol Invencible. Sol Invictus había sido promovido por emperadores anteriores. Era visto como un culto unificador para el imperio. Las monedas y los monumentos de Constantino a menudo presentaban imágenes de Sol Invictus. Esto continuó incluso después de su supuesta conversión al cristianismo. Historiador moderno. Algunos historiadores ven esto como evidencia del pragmatismo político de Constantino.
Otros argumentan que refleja un viaje espiritual genuino. Constantino pudo haber visto a Cristo y a Sol como deidades compatibles o incluso la misma. El arco de Constantino en Roma ilustra esta dualidad. Fue construido para conmemorar su victoria sobre Magencio. El arco incluye simbolismo tanto pagano como cristiano. Esto refleja la complejidad religiosa de la época. También muestra el intento de Constantino de atraer a ambas comunidades. La política religiosa de Constantino fue de tolerancia e inclusión. No convirtió por la fuerza al imperio al cristianismo. En cambio, creó un entorno donde el cristianismo podía florecer. Al mismo tiempo, mantuvo las prácticas religiosas romanas tradicionales. Este acto de equilibrio caracterizó gran parte de su reinado. El neoplatonismo jugó un papel importante en el panorama religioso de la época de Constantino. Esta escuela filosófica se basó en las ideas de Platón. Enfatizaba la existencia de un uno supremo y trascendente. Ciudadano romano, el neoplatonismo influyó tanto en los pensadores paganos como en los cristianos. Muchos romanos educados, incluido Constantino, estaban familiarizados con las ideas neoplatónicas. Estos conceptos proporcionaron un puente entre la religión romana tradicional y el cristianismo. El énfasis del neoplatonismo en una deidad suprema se alineaba con el monoteísmo cristiano. Sus ideas sobre el alma y la otra vida resonaban con las enseñanzas cristianas. La política religiosa de Constantino puede haber sido influenciada por el pensamiento neoplatónico. Ciudadano romano. La idea de un Dios supremo podría abarcar tanto a Sol Invictus como al Dios cristiano. Este marco filosófico podría haber ayudado a Constantino a reconciliar su doble identidad religiosa. El neoplatonismo también influyó en la teología cristiana. Los padres de la Iglesia, como Agustín, se basaron en ideas neoplatónicas. Esta polinización intelectual cruzada dio forma al desarrollo de la doctrina cristiana. Ayudó al cristianismo a atraer a los romanos educados. Ciudadano romano, el reinado de Constantino coincidió con este periodo de síntesis filosófica y religiosa. El Edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo, fue un hito en la política religiosa de Constantino. Otorgó libertad religiosa en todo el Imperio Romano. El edicto puso fin a la persecución de los cristianos. También devolvió propiedades que habían sido confiscadas a la Iglesia. Obispo cristiano. Esta política de tolerancia fue revolucionaria para su época. Marcó una clara ruptura con los enfoques imperiales anteriores a la religión. El edicto no convirtió al cristianismo en la religión oficial, simplemente lo puso en pie de igualdad con otras religiones. Esto permitió que el cristianismo creciera sin la amenaza de persecución. Constantino fue más allá de la mera tolerancia en su apoyo al cristianismo. Intervino en disputas eclesiásticas. Convocó el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Este concilio abordó controversias teológicas dentro de la comunidad cristiana. Obispo cristiano. La participación de Constantino sentó un precedente para la influencia imperial en los asuntos de la Iglesia. Sin embargo, la política religiosa de Constantino no se centró únicamente en el cristianismo. Mantuvo muchas tradiciones y títulos paganos. Continuó actuando como Pontifex Maximus, el jefe de la religión estatal romana. Este doble enfoque le permitió atraer tanto a súbditos cristianos como paganos. La cuestión de la fe personal de Constantino ha intrigado durante mucho tiempo a los historiadores. ¿Fue un converso cristiano genuino o su apoyo al cristianismo fue puramente político? La evidencia es mixta y está abierta a interpretación. Historiador moderno. Aquellos que argumentan a favor de la fe sincera de Constantino señalan sus políticas procristianas, citan sus programas de construcción de iglesias y su participación en los asuntos de la Iglesia. Su bautismo en el lecho de muerte es visto como una afirmación final de su fe. Los partidarios argumentan que su adopción gradual del cristianismo refleja un viaje espiritual genuino. Historiador moderno. Los escépticos argumentan que las acciones de Constantino fueron principalmente políticas. Señalan su uso continuo de imágenes y títulos paganos. Su bautismo tardío se ve como evidencia de una falta de compromiso. Algunos argumentan que apoyar al cristianismo fue una astuta medida para unificar el imperio. La realidad puede estar en algún punto intermedio.
Constantino vivió en una época de flujo religioso y filosófico. Sus creencias personales pueden haber sido complejas y cambiantes. Es posible que no hubiera contradicción entre su apoyo al cristianismo y sus asociaciones paganas. El reinado de Constantino tuvo un impacto profundo y duradero en el Imperio Romano. Su apoyo al cristianismo cambió el panorama religioso de Europa. La fe que defendió se convertiría en la religión dominante del mundo occidental. Este cambio tuvo consecuencias de gran alcance para la política, la cultura y la sociedad. La política de tolerancia religiosa de Constantino sentó un precedente importante, marcó un alejamiento de las persecuciones del pasado. Este enfoque permitió un período de relativa paz religiosa. Preparó el escenario para el eventual dominio del cristianismo sin un conflicto inmediato. El debate sobre la fe personal de Constantino continúa, pero su impacto en la historia es innegable. Transformó la relación del Imperio Romano con el cristianismo. Puso en marcha cambios que darían forma a la civilización europea durante siglos. El legado de Constantino es complejo y multifacético. Fue una figura fundamental en la transición del mundo clásico a la era medieval. Su reinado marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia romana y europea. Los efectos de sus decisiones continúan resonando en nuestro mundo actual.